Venga, pues vamos a continuar con la siguiente lección, que es, que es una lección exclusiva para hablar sobre atributos de calidad, que ya dije antes que es muy importante. O sea, los atributos de calidad tienen dos nombres, que en algún sitio se llaman características de la arquitectura y en otros sitios se llaman requisitos no funcionales, ¿vale? Esos son un poco los dos nombres que tienen los atributos de calidad. Eh, los atributos de calidad siempre surgen de hablar con los stakeholders. Entonces, por eso es muy importante identificar a los stakeholders, saber qué es lo que necesitan, cuáles son sus expectativas sobre el software que vais a desarrollar. Y entonces, cuando analizaste esas expectativas que dice, pues bueno, quiero reducir costes, pues si quieres reducir costes, pues a lo mejor lo que no puedes hacer es plantearle un producto que sea, no sé, pagando una licencia al año de no sé cuánto dinero, pues porque si quieres reducir costes, lo quieres ir a poco dinero. Entonces, a lo mejor tienes que hacer algo pues con código abierto, por decir algo, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy importante los atributos de calidad tenerlos en cuenta y sacarlos hablando un poco a partir de los stakeholders. Por eso es un poco, estas dos lecciones van muy enlazadas. Sobre los tipos de requisitos del software, y para saber un poco dónde están los requisitos, los atributos de calidad, los requisitos que tú tienes cuando vas a hacer un software se pueden dividir en tres partes fundamentales, ¿vale? Por un lado están los requisitos funcionales. Requisitos funcionales es qué es lo que tiene que hacer el sistema. O sea, es el qué. El qué tiene que hacer un sistema. Pues si das a un botón, tiene que aparecer, no sé, el carrito de compra. Y si pulsas a pagar, pues entonces te hace una compra. Eso es un requisito funcional. Todo eso, tú puedes poner una lista de requisitos funcionales, que se suele hacer cuando haces la fase de ingeniería de requisitos. Entonces tú obtienes una lista de requisitos funcionales. Pero hay otros requisitos, que son los requisitos que se llaman requisitos no funcionales. Estos se llaman también atributos de calidad o requisitos no funcionales, que estos son más bien anotaciones o cualificaciones sobre los requisitos funcionales. Es decir, no solo tienes que dar al botón y que haga esa tarea que tú le pediste, sino que lo tiene que hacer de una determinada forma. Por ejemplo, si tú le dices, cuando das al botón tiene que aparecer el carrito de compra, con un atributo de calidad lo que quieres decir es, cuando das al botón tiene que aparecer el carrito de compra en menos de 3 milisegundos. Porque si tardas más de 3 milisegundos, entonces es que no es usable, ¿vale? O otra cosa sería, tengo que ser capaz de encontrar dónde está el carrito de compra, porque si el carrito de compra está en una esquinita y no lo ve nadie, pues eso es que la aplicación es poco usable, ¿vale? Entonces, estos aspectos como de usabilidad, por ejemplo, que sea seguro, escalabilidad, que sea disponible, es decir, que esté disponible ese botón, porque si de repente la página web se cayó y no está disponible, pues no vale la aplicación, o que sea modificable la aplicación. Todo esto es lo que se llaman atributos de calidad, ¿vale? Entonces también te digo, se llaman requisitos no funcionales o características de arquitectura. Y luego hay otros tres, o sea, hay otros terceros, que ya hablé de estos la otra semana, que se llaman restricciones. Restricciones son, en inglés, constraints, son decisiones de diseño que ya fueron tomadas. Entonces, estos son los mejores, o sea, de verdad, esto es lo mejor, ¿eh? Si tú tienes muchas restricciones, como arquitecto de software, sabes que te puedes, lo que decía yo antes, ser un arquitecto estos de sillón y olvidarte porque no tienes que tomar decisiones, ya están tomadas por ti. Pero también es verdad que no siempre es así, ¿eh? O sea, la mayoría de las veces el arquitecto de software tiene que tomar decisiones. Importante, la relación entre requisitos funcionales y requisitos no funcionales o arquitectura. Normalmente la funcionalidad es la capacidad del sistema para realizar el trabajo que pretendes que haga, pero no tiene una relación muy directa con la calidad del software o con la arquitectura del software, ¿vale? Por eso pongo aquí que son ortogonales. Lo ideal es hacer software que esté aquí, que sea funcional y que sea de alta calidad. Pero muchas veces tienes casos degenerados en que tienes software que es funcional, pero que tiene una calidad pésima y funciona. Es lo típico. Imaginar que hacéis todo el programa, lo hacéis en un módulo, en una clase, en un solo método, metéis todo el código ahí, a lo bruto, fraca, y tenéis y los hay, ¿eh? Hay programas que a lo mejor son 5.000 líneas de código en un único método.
sin nada, y a lo bruto, y tienes todo el código ahí metido. Claro, esos programas son muy difíciles de mantener, entonces se moverían aquí. O sea, cumplen la funcionalidad, pero la calidad es pésima. Y luego el caso contrario es cuando estás por aquí, que es muy cálido, o sea, tiene una calidad impresionante, es mantenible, tienes un diagrama de clases súper específico, no sé qué, pero no hace lo que pide. O sea, si no haces lo que te pide, o sea, la funcionalidad es muy pequeña y realmente necesitas avanzar la funcionalidad, por muy bueno que sea el código, si no hace lo que quiere el usuario, pues tienes un problema, ¿vale? Entonces, por eso la relación es extraña. Lo mejor es cumplir con los dos, pero hay que decir que son un poco independientes, ¿vale? Más cosas sobre los atributos de calidad. Los atributos de calidad, un poco, pues eso, afectan a la funcionalidad en ese sentido de que, bueno, tienes que describir cómo quieres que se cumpla esa funcionalidad, ¿no? Pues este es el mismo ejemplo antes del botón, ¿vale? Entonces ellos influyen mucho en la arquitectura, en ese cómo es lo que influye en los atributos de calidad. Si estamos hablando de calidad, yo aquí ya como profesor universitario dije, bueno, voy a buscar eh, cuál es la definición de calidad, ¿vale? Porque son atributos de calidad y cómo se define calidad en el software. Entonces, la calidad en el software, hay una definición así más formal y tal, que es el grado en el que un determinado sistema satisface las necesidades declaradas o implícitas de las personas, de los stakeholders, proporcionando un valor a estos mismos, a los stakeholders, ¿vale? Entonces, esto es una definición así un poco formal y vamos a desglosarla en estas 4 partes. Primero, muy importante, se habla de grado, en inglés, degree. No es algo que sea booleano. La calidad no es algo que digas tú, ahora tengo calidad o no tengo calidad. El ejemplo típico es hacer un sistema que sea seguro. Y a mí eso me mosquea mucho, ¿eh? Cuando encuentras a alguien y te dice, mira, ahora ya hice este sistema y ya tiene seguridad. Normalmente si te dicen eso es alguien que no tiene mucha idea. O sea, tener un sistema 100% seguro es imposible, porque puede ser más o menos seguro y puedes haberte puesto mucho énfasis en la seguridad, pero seguramente tiene algún agujero en algún sitio, ¿vale? Entonces puedes conseguir más seguridad, pero no la seguridad absoluta. Y lo mismo con la disponibilidad absoluta. Es decir, no, esto es, he alcanzado que sea 24/7. O sea, es un ejemplo, y aquí es donde se diferencia mucho la gente de marketing de los arquitectos de software. Una persona de marketing te puede decir, sí, hemos conseguido disponibilidad 24/7. Y un arquitecto de software te va a decir, bueno, hemos conseguido disponibilidad de un 99,9%. Vale, y no es lo mismo, ¿eh? 99,9%, ahora vamos a ver números, pues ya a lo mejor es que en algún 0,01% pues se puede estar caído el sistema. El nombre calidad, si buscáis la definición por ahí, calidad es cuando encaja en el propósito, o sea, en un propósito, ¿no? Cuando haces un software que sirve para el propósito para el que fue hecho. Y ese propósito son las necesidades de los stakeholders, las expectativas de los stakeholders. Es decir, tú no puedes decir que has hecho un software de mucha calidad cuando ese software no cumple lo que quieren los stakeholders, ¿vale? Es decir, imaginar el ejemplo que os ponía antes. Si tú haces un software para un stakeholder que es el alcalde de la ciudad que quiere reducir costes, pero el software le cuesta no sé cuántos millones de euros, pues no está cumpliendo. Por muy bueno que sea ese software, realmente no vale para el propósito que era reducir los costes, ¿vale? Porque tienes que pagar no sé cuántas licencias al año. Al final se trata de satisfacer los requisitos de los stakeholders y muchas veces son implícitos, es lo que quiero poner aquí. Estas son implícitos en el sentido de que no siempre lo declaran y entonces a veces tienes que tú estar escarbando un poco cuáles son esos requisitos de los stakeholders. Esto ya lo dije, los atributos de calidad son siempre encontrar ese balance, esas soluciones de compromiso. Mejor calidad siempre va a ser en función de para qué y para quién. Y sobre todo que los atributos de calidad no son independientes, o sea, entran en conflicto siempre. Si buscáis cualquier atributo de calidad, vais a ver que siempre hay un conflicto entre una cosa y otra, siempre hay un balance, siempre hay un precio a pagar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el precio no siempre de dinero, a veces puede ser, aquí os pongo un ejemplo, el sistema, imaginar que tú dices, voy a hacer un sistema que sea muy, muy seguro. Normalmente, si el sistema es muy seguro, pero lo más normal es que sea menos usable, porque para que sea muy seguro
pues a lo mejor el precio a pagar es tener no sé cuántas, yo qué sé, imagínate, si quieres hacer un sistema muy seguro, pues puedes poner los típicos estos de autentificación basada en 3 o 4 fases, o pides que para entrar en el sistema tengas que tener 5 passwords y que además te haga un reconocimiento facial y yo qué sé, y de ojos y de no sé cuántas cosas. Vale, con eso consigues una seguridad muy grande. No 100%, una seguridad muy grande. Pero ¿a costa de qué? De que para poder entrar en el sistema, pues te cueste mogollón, ¿vale? Entonces al final es poco usable. Entonces por eso a veces hay que encontrar un balance y sobre todo pensar para los stakeholders si realmente lo necesitan. Si es un programa que es para, no sé, algo que la seguridad no sea tan importante, o sea, si no es algo para el gobierno o algún software militar, pues a lo mejor con una pequeña password y una, pues ya es suficiente, ¿vale? Eh, y lo que digo aquí, esto yo lo creo, ¿eh? O sea, yo a veces, por eso en esta asignatura, la buena noticia que tenéis es que a mí como profesor, en general, me cuesta trabajo suspender a la gente. Esto y soy yo el profesor y lo estoy diciendo en público y a lo mejor alguien se sorprende, pero es que es difícil encontrar que haya una arquitectura que sea perfecta y es difícil. O sea, está claro, a veces sí que se ve cuando hay algo que está mal y se puede distinguir, pero en general o sea, cada uno vais a hacer una arquitectura del software eh, teniendo en cuenta lo que entendéis en ese momento, ¿vale? Y de hecho el mismo arquitecto del software seguramente en 2 etapas diferentes de su vida va a hacer un sistema diferente, porque a lo mejor, por ejemplo, lo hace en el año 2020 y luego el 2021 y luego dentro de 3 años, en el 2024, le piden hacer el mismo software. Seguramente va a tomar decisiones ya diferentes y van a cambiar algunas cosas. Entonces, por eso no se trata de buscar la perfección, sino se trata de buscar, de optimizar un poco las necesidades de los stakeholders, ¿vale? Se trata un poco de optimizar y tener en cuenta, y sobre todo que no se os olvide ningún stakeholder. Eso es un poco la idea. Eh, bueno, los atributos de calidad por sí mismos en general no son suficientes. Es decir, no vale de mucho decir que quieres tener seguridad o que quieres tener disponibilidad o modificabilidad. Si dices eso, son palabras huecas que están muy bien, sobre todo para los de marketing, que hay gente que se dedica a vender el software y está muy bien, pues decir, este sistema es seguro y tal, pero normalmente para un buen arquitecto de software eso no le dice nada, ¿vale? De hecho, yo siempre lo digo, si le preguntáis a un usuario o a no sé, al cliente, le preguntáis le dais una lista de atributos de calidad y le preguntáis, oye, ¿estos atributos de calidad te interesan? Ese usuario te va a decir sí, y va a decir que sí, que los quiere todos, ¿vale? Él va a querer todos los atributos de calidad, porque normalmente, si quieres que el software sea modificable, sí, por supuesto. ¿Que quieres que tenga escalabilidad? Hombre, por supuesto. ¿Y que tenga seguridad? Hombre, ¿cómo no? Pues claro, seguridad. Es decir, lo normal es que quiera todo. O sea, el usuario te va a decir que quiere todo. Una labor vuestra es intentar priorizar cuáles son los más importantes y luego intentar medir hasta dónde quiere esa seguridad. Por ejemplo, decís, ¿quieres 24/7, que funcione todos los días a toda hora? Hombre, por supuesto. Pero claro, vosotros sabéis que eso es imposible. Entonces tenéis que balancear y dices tú, oye, ¿te importa si tenemos alguna ventana en la que se caiga el sistema para poder corregirlo y tal, y que sea de 1 hora y tal? Y dice, bueno, venga, vale, eso lo acepto, eso me parece bien. Vale, entonces eso de poder medir los atributos de calidad es lo que se va a llamar escenarios de calidad y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los escenarios de calidad. Los escenarios de calidad es en un atributo de calidad medir en un determinado entorno del software que estáis trabajando cuál sería el estímulo que va a tener ese software y cuál sería una medida de la respuesta que vosotros esperáis. Esto yo creo que es un poco abstracto, pero se ve mejor con un ejemplo que tengo en esta transparencia de aquí. Imaginar un escenario de calidad que sea rendimiento. Entonces, el rendimiento, alguien te dice, mira, yo quiero que tenga rendimiento el sistema, y entonces tú, como arquitecto de software, tienes que hablar con esa persona y dices tú, a ver, para ti rendimiento significa, por ejemplo, que si tienes 20 clientes que se conectan a la vez, el tiempo de respuesta debería ser menos de 1 segundo. ¿Eso te parece bien?
Entonces la persona dice, pues sí, mira, eso me parece perfecto, sería un objetivo bueno a cumplir. Pues entonces esto aquí podéis verlo. La fuente, en este caso, sería que tú hablaste con el cliente, y si el cliente le parece bien ese rendimiento, y el estímulo que él te dice es que voy a tener 20 clientes simultáneamente. O sea, tú la fuente es que estos clientes se conectan 20 a la vez. El artefacto es, en este caso, la interfaz del usuario y dices que es en una operación normal, que no es algo que es bajo, no sé, que haya una caída o hay un terremoto, sino simplemente en operación normal se pueden conectar 20 clientes a la vez y entonces la respuesta que tú vas a hacer es, vas a medir el tiempo de respuesta diciendo que el tiempo de respuesta va a ser menos de un segundo. Entonces, si eso le parece bien, esto va a ser ya un escenario de calidad. Es decir, un escenario de calidad es un estímulo, una respuesta y una medida de esta respuesta, ¿vale? Que es un poco en la transparencia anterior, es lo que ponía aquí un poco, que es un poco más en abstracto, ¿vale? Tú tienes el estímulo del sistema, el estímulo, la fuente del estímulo puede ser una persona o puede ser un robot o lo que sea, y luego la respuesta, que es algo que tú puedas medir, ¿vale? Que de forma externa lo puedas medir. Los componentes son estos de aquí, yo creo que ya lo comenté, y luego, pues aquí pongo ahí como plantillas, o sea, esto sería una plantilla de un posible de posibles escenarios de calidad para disponibilidad. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que el sistema esté siempre funcionando, pues los diferentes fuentes de estímulos puede ser el personal interno o externo de la fábrica, el hardware, el software, el entorno físico. ¿Y qué estímulos te pueden dar? Pues que haya un fallo, que se les olvide algo, que haya una caída del sistema, que haya un tiempo incorrecto, que haya una respuesta incorrecta, que algo falle en la respuesta, que te dé por ejemplo, imagínate que tenéis un servicio web, le haces una petición y te devuelve algo que no tiene ningún sentido. Pues esa respuesta incorrecta, si eres capaz de mantenerla o no, o eres capaz de avisar de que hay un error. El artefacto que tienes, pues van a ser los canales de comunicación, la base de datos, los procesos. El entorno es ¿en qué circunstancias? En modo, cuando se está reparando el sistema, en operación normal, cuando está arrancando, cuando está cerrándose el sistema. Y la respuesta es, ¿qué, ¿qué puedes hacer tú? Pues puedes prevenir el fallo o convertir el fallo en un error. Es decir, para que este fue un pequeño fallo y ahora dices, bueno, detecté que es un fallo y devuelvo un error. O detectar el fallo o recuperar ese fallo y en vez de convertirlo en un error, pues de alguna forma tolerar ese fallo. Añadirlo a un log. Deshabilitarlo, etcétera, etcétera. Y aquí puedes ya lo que vas a medir, cuánto tardas en reparar ese fallo, cuánto tardas en prevenir ese fallo y convertirlo en un error que pones en un log, etcétera, etcétera. Todo esto son cosas que puedes medir, ¿vale? Eso es un poco lo que se tiene que hablar en los escenarios de calidad. Aquí pues los tipos de escenarios de calidad, hay como, bueno, hay muchos más, pero yo aquí puse un poco los más habituales, pues son escenarios de calidad cuando estás usando el sistema. Cuando el sistema se está utilizando, pues tú dices, bueno, pues voy a mirar a ver cuál es el tiempo de ejecución, cuánto tarda el tiempo de respuesta, ¿no? O la velocidad de respuesta, o cuánta memoria se está consumiendo. Aquí veo otro fallo, consumo de memoria. ¿Cuánta memoria se está consumiendo? ¿Cuál es cuántos eh, cuántas respuestas puedes dar a la vez? El throughput se llama. Todo esto son cosas que tú puedes medir en los escenarios mientras que se está usando tu sistema. Pero aparte de estar usando ese sistema, puede haber otro escenario que es cuando estás modificando el sistema. Tú, por ejemplo, puedes decir, oye, ¿cuánto tardo yo en añadir un componente al sistema o en renombrar una clase al sistema? Entonces eso puede ser importante para el escenario de calidad de la mantenibilidad. ¿Es mantenible el software si yo de repente, si quiero cambiar una clase, de repente tengo que estar, no sé, 4 semanas compilando todo el sistema, viendo a ver qué pasa, pues entonces sería que no es mantenible. Y luego ya están los escenarios de fallo, que es cuando algo falla, cuando algo se cae, o el sistema, la infraestructura, el entorno falla, pues cómo reaccionas a esos fallos, ¿vale? Son diferentes escenarios a tener en cuenta. Y luego lo que os decía, los escenarios de calidad tienes que priorizarlos, lo que os decía antes de que si tú le pides a los stakeholders te van a decir que sí a todo, entonces tu labor es priorizarlo. Entonces aquí
a veces ayuda a hacer estas tablas. Estos son tablas en las que tú pones los escenarios de calidad. Aquí les pones, pues aquí puse algunos ejemplos de escenarios de calidad y luego pones un poco la prioridad. Entonces estos valores de prioridad a veces ayuda que no sean solamente lo que tú le preguntas al cliente, porque tú le puedes, oye, esto es importante, te va a poner high, 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 high a todo. Entonces dices, oye, mira, no te pases, dime a ver cuáles son de prioridad más alta y cuáles son un poco que no te importa tanto. Y luego los priorizas también un poco el arquitecto. El arquitecto de software también es bueno que diga, bueno, voy a ver cuán difícil es de alcanzar este escenario de calidad. ¿Es muy difícil o lo puedo hacer bastante bien? Entonces eso a veces también te ayuda para luego priorizar. A ver, si estamos hablando de desarrollo ágil de software, pues tienes que tener diferentes sprints. Entonces a lo mejor dices, de aquí a 2 semanas en este sprint, pues voy a intentar afrontar la disponibilidad para esto. Y entonces pues intentas resolverlo de esa forma. ¿Ok? Luego, para identificar atributos de calidad, ¿cómo identificar atributos de calidad? ¿Cómo encontrar los mejores atributos de calidad? Etcétera. También esto no es fácil, esto es como lo de los stakeholders, a veces es un arte. Digo que podéis preguntar a los usuarios, a los clientes, y te van a decir que todos. Entonces tú como arquitecto tienes un poco que ir priorizándolo. No se trata de hacer una lista y sin más, taca, 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 hacer una lista. Si pincháis aquí, si vamos aquí, esto aquí pone una lista de atributos de calidad. Es decir, digo porque vosotros en la asignatura podéis decir, venga, pues voy a poner atributos de calidad y como me están pidiendo hacer una lista de atributos de calidad, pues ala, cojo todos estos. Y raca, empezáis a poner, pues yo quiero que sea accesibilidad, contabilidad, accuracy, adaptabilidad, administrabilidad, bueno, etcétera, 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 determinabilidad, todos estos. Los ponéis aquí, los traducís a español. No, mira, esto no está traducido a español y los ponéis todos ahí a correr. Eso no vale para nada. Vale, si ponéis una lista de atributos de calidad así grande como esta, eso ya os avanzo, que no vale para nada. Para la asignatura no vale, pero para vosotros en el futuro tampoco va a valer, porque no se trata. O sea, el ejercicio no es poner toda la lista de atributos de calidad, sino poner cuáles son los que son muy importantes para vuestro proyecto, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay proyectos en los que estáis haciendo un prototipo y en ese prototipo la seguridad, pues no pasa nada, porque es un prototipo simplemente para ver si juntando esta tecnología con esta tecnología y esta otra tecnología, si funcionan. Y entonces que haya mucha seguridad, pues realmente no es de vida o muerte para ese proyecto, ¿vale? Entonces hay proyectos en los que tenéis que balancear. Entonces, identificarlos. A veces hay una técnica que se llama talleres, en inglés es workshops, Quality Attribute Workshops, son talleres de atributos de calidad. Y lo que haces es juntas a varios stakeholders y entonces te pones con ellos y entonces intentáis priorizar, o sea, y ponéis los diferentes atributos de calidad e intentáis priorizar esos atributos de calidad. Y es una forma de intentar de ahí saber cuáles son los más importantes. Luego también, esto es importante que sepáis, hay algunas listas formales de atributos de calidad. Una de ellas es esta de aquí, la de ISO 25010. Bueno, esto lo voy a poner en la siguiente transparencia. Y aquí puse pues unos de los más habituales en el software, en la arquitectura de software. De hecho, en algunos libros de arquitectura de software, pues tienen un capítulo específico para cada uno de estos, ¿vale? Entonces, estos sí que son algunos de los que yo voy a hablar, ¿no? Que hay más, ya visteis, en la lista esta de la Wikipedia hay muchos más, pero a lo mejor nos centramos más en estos de aquí, ¿vale? Luego los de esto de ISO, la lista, yo creo que es bueno que sepáis que esto existe. Bueno, ISO es la Organización de Estandarización Internacional. Entonces esta organización pues tiene un grupo de trabajo dedicado a hacer una lista de requisitos y de evaluación de la calidad del software. Y entonces aquí, pues, a la hora de poner en esta lista, pues identificaron una serie de atributos de calidad estándar, un poco para que la gente utilice esa nomenclatura. Y yo creo que es interesante, es decir, a veces no tenéis que reinventar la rueda, se trata de utilizar cosas que ya están un poco estandarizadas. Entonces aquí, por ejemplo, en ISO, distinguen los atributos de calidad, lo que son calidad del producto de lo que es de calidad del software que se está utilizando y calidad en uso. Entonces, por ejemplo, esto es cuando el software se está usando, pues cuál es el nivel de satisfacción, la efectividad que tiene, etcétera. Y cuando la calidad del producto en sí, pues es si es usable, si es seguro, si es mantenible, etcétera, ¿vale? Eso es un poco la lista.
Luego, esto de los árboles de atributos de calidad, esto lo pongo porque en la plantilla de ARC42 habréis visto que recomiendan que los atributos de calidad se representen en estas especies de representaciones. Esto en MindMap. Esto en MindMap son estos dibujos, no sé si lo visteis en alguna otra asignatura, en los que tú pones el núcleo central de lo que quieres hablar y luego pones diferentes ramas que se van abriendo. De hecho, hay software que te permite crear estos mind maps. Esto es interesante, ¿eh? Esto podéis utilizarlo. De hecho, esto se utiliza mucho para cuando estás estudiando, para hacer diagramas de los temas que estás estudiando. De hecho, es una técnica que lo promueven los psicólogos y que recomienda cuando quieres aprender de algo, pues te creas un mapa mental de lo que estás aprendiendo. Entonces, para los atributos de calidad funciona bastante bien porque te permite un poco simplificar los atributos de calidad y darle un poco lo más importante. Entonces aquí, por ejemplo, tenéis ejemplo de atributos de calidad. Entonces, por ejemplo, si vas a rendimiento, si abres la pestaña de rendimiento, te pondría latencia y aquí te pondría, pues, que este es el ejemplo de antes, ¿no? Si tienes un estímulo, que haya 20 usuarios conectados a la vez y que el tiempo de respuesta sea menos de un segundo, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de un árbol de calidad, ¿vale? Esto está sacado, me acuerdo cuando lo hice el año pasado, si tú pinchas en este otro, te va a abrir, es decir, es un mapa interactivo que tú puedes navegar por los diferentes atributos de calidad. Luego, un tema que a partir de aquí lo que voy a hablar lo metí nuevo este año, porque me pareció también interesante que lo conozcáis, es cómo medir los escenarios de calidad. O sea, cuando hablaba de que hay que medir los escenarios de calidad, los atributos de calidad, hay que medirlos, ¿cómo medirlo? Entonces, a ver, primero hay que decir varias cosas, varios disclaimers, ¿no? Varias cosas a tener en cuenta. A ver, o problemas habituales. Primero, los atributos de calidad muchas veces decimos eso, escalabilidad, pero lo decimos de una forma muy vaga y a veces hay que intentar analizar, entrar en más detalle para saber a qué se refieren con escalabilidad, ¿vale? Entonces, la escalabilidad eh, en sí es un término, un concepto que puede ser vago y entonces tenemos que intentar buscar métricas para quitar esa vagancia de ese concepto, ¿vale? Las definiciones son muy diversas y no hay definiciones que podamos decir que están aceptadas universalmente, ¿vale? Eso es otra cosa importante. O sea, no sé, por ejemplo, el concepto de latencia, a veces, dependiendo del contexto, te va a significar una cosa u otra, o el tiempo de respuesta. Es que, ¿de qué es? El tiempo de respuesta desde que recibes la petición, la procesas hasta que ya das una respuesta, o solamente desde que empiezas a procesarlas das una respuesta. Entonces hay cosas que hay que mejor definirlas en cada contexto concreto y saber qué estás queriendo decir con esos escenarios de calidad. Y luego, otro problema que suele pasar mucho es que al final son medidas que están compuestas de otras medidas, ¿vale? Porque el tiempo de respuesta, pues a lo mejor está, por lo que os decía, puede ser unido el tiempo desde que te llega primero, desde que el usuario hace clic en el botón, imagina que es una página web, desde que haces clic en el botón, hay un tiempo que es desde que el front-end, el navegador web, procesa ese clic hasta que emite una invocación al servicio web, pues hay un tiempo. Luego, el tiempo de la red desde que esa petición llega al servidor. Luego, el tiempo desde que el servidor tiene el código que va a procesar esa petición y va a parsear esa petición y a entender de qué va esa petición. Luego, el tiempo de que procesa esa petición y realmente genera la respuesta, el tiempo de que desde esa respuesta se construye, por ejemplo, imagina que es una respuesta en JSON y tienes que obtener datos de una base de datos, pues el tiempo que sacas los datos de la base de datos y los serializas en JSON, pues también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todos esos tiempos los sumas y al final obtienes el tiempo de respuesta. Pero daos cuenta, es una medida compuesta de otras medidas más sencillas. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí hay un campo, esto es un campo en sí mismo, no, y esta asignatura es arquitectura del software y entonces yo simplemente voy a decir, existe este campo, podéis profundizar más en él, hay libros expresamente dedicados a lo que se llaman métricas de software. También tenéis una asignatura que yo creo que van a tocar temas de estos, que se llama calidad, validación y verificación del software, en la que seguramente van a tocar un poco más sobre este tipo de métricas del software, ¿no? Porque al final
si tú mides el software que estás desarrollando, pues es que conoces mejor ese software. Nosotros vamos a dar muy brevemente una introducción a 2 o 3 métricas, que ahora os voy a explicar por qué os cuento esas métricas, pero simplemente os digo que si queréis profundizar podéis pinchar aquí en este enlace y ahí vais a ver a un enlace en Wikipedia de varias métricas del software. Un par de métricas, voy a poneros, esto es un ejemplo, porque sobre todo esta de aquí, no sé si lo estáis dando en alguna otra asignatura, pregunté a los de inglés, me dijeron que no, a lo mejor luego lo vais a dar en alguna asignatura más adelante, pero son como, es una métrica que es lo que se llaman métricas operacionales, que es cuando el sistema está funcionando, cuando está en operación el sistema, que puedes medir del sistema, y esto te puede medir un poco la disponibilidad, ¿no? Lo que hablamos antes, el sistema está disponible, está 100% disponible, o 24/7, que dije que no, que es muy difícil que sea 24/7. Entonces, fijaros en estos números. A ver, hay un valor que mide la disponibilidad, availability, lo puse en inglés, adrede en este caso, que es el tiempo medio entre fallos, es decir, el tiempo en el que el sistema está funcionando, dividido entre el tiempo medio entre fallos más el tiempo en que tarda en recuperarse el sistema. Entonces esto es el tiempo en que el sistema está arriba, que está funcionando, dividido entre el tiempo en que el sistema está arriba más el tiempo en que el sistema está caído. ¿Vale? Entonces, esta fórmula, esto te da una medida de la disponibilidad. Y esto se utiliza mucho, sobre todo en servicios web. Cuando estéis haciendo un servicio web y tú tengas un acuerdo a nivel de servicio y tú digas, a ver, quiero hacer no sé, por ejemplo, con Amazon Web Service, ¿no? Tú haces un servicio web y entonces a la hora de contratarlo, si pagas más dinero, te van a dar más availability y si pagas menos dinero vas a tener menos availability. Eso suele pasar muchas veces. Entonces aquí puse unos números relacionados con esta fórmula y también traspasado a días y a año, que esto es, fijaros, si tuvieras una availability del 99%, que a lo mejor alguno dice, bueno, está guay, o sea, 99% está, y vais a pensar, bueno, pues estás casi siempre funcionando. Cuidado, porque 99% traducido a 365 días al año significa que va a haber en 90 días, es decir, en 3 meses, va a haber casi un día de esos 3 meses que va a estar caído el sistema. Son 21 horas caído. Eso puede ser muy malo, ¿vale? Si tenéis un servicio web que, yo qué sé, imaginar que, no sé, un servicio de estos de compra-venta y un día cada 3 meses está caído, los clientes a lo mejor no están muy contentos con ese servicio, ¿vale? O sea, y van a ser, al final es al año 3 días. Al final en algunos servicios esto es horrible, ¿vale? Pero luego hay gente que se le va un poco la olla y dice, no, no, yo entonces voy a pagar por más. A lo mejor si vas a por los 5 nueves, que es esto, 99,999, 6 nueves en este caso, si vas a por esto, cuidado, porque a veces a lo mejor tener esto es pagar muchísimo dinero, que pasar de aquí a aquí te van a cobrar bastante, y a lo mejor aquí la ganancia que tienes, vale, es que vas a estar 8 segundos nada más caído, 30 segundos al año, que está muy bien, pero a lo mejor no te compensa, porque si a lo mejor solamente con 4 nueves aquí, pues estás caído pues 1 hora al año, y dices, bueno, pues 1 hora al año, joder, pues me lo puedo permitir, ¿vale? Porque si es un servicio web de vender algo, pues a lo mejor puedo a pagarlo 1 hora al año por mantenimiento y funciona mucho mejor, ¿vale? Pues eso son cosas que tenéis que tener en cuenta, ¿ok? Y luego otra medida, o sea, ya digo que son ejemplos de medidas, ¿eh? No, hay muchas más, ¿eh? Igual que esta que puse de availability, si escarbáis un poco, vais a ver que hay muchas más métricas que se pueden utilizar. Yo aquí puse una como un ejemplo de una que es bastante popular. Otra medida que es bastante popular, y yo la doy este año por primera vez, porque preguntando a algún estudiante de otros cursos me dijo que creía que no lo estabais dando en otras asignaturas, entonces lo pongo porque me parece interesante que lo conozcáis, que es lo que se llama la complejidad ciclomática. Esto es una medida del año 1976 propuesta por McCabe. Y esto, a ver, intenta ser una medida objetiva del código que tú estás haciendo. Es decir, haces un software y dices tú, a ver, este código es muy complejo o joder, es sencillo y se entiende bien. Entonces, cuanto más complejo sea el código, normalmente suele ser peor porque es más difícil de mantener, ¿vale? O sea, si tú haces un código que es muy complejo, eso puede ser complicado de mantener. Y entonces lo que hizo este McCabe es decir, bueno, voy a crear un grafo del flujo de control del programa.
Entonces, el grafo de flujo de control del programa, y aquí tenéis un ejemplo y os explico cómo va. Con un programa así tan sencillo como este, tú lo que haces es, si el programa es secuencial, si hay instrucciones que son secuenciales, va a ser un único bloque. Vale, entonces, por eso aquí, por ejemplo, esto que es secuencial se traduce en un único bloque aquí. ¿Vale? Si tienes un bucle, si tienes este bucle de aquí, entonces aquí ya tienes esto se desglosa en dos partes. ¿Por qué? Porque se puede cumplir la condición. Si se cumple la condición, sales del bucle y ya terminas, por eso terminas aquí, o haces todo, si no se cumple, ejecutas el cuerpo del bucle y cuando llegas al terminar, fijaros que no sigues para abajo, sino que vuelves otra vez al bucle. ¿Vale? Es decir, en un bucle tienes dos posibilidades. O se cumple la condición y terminas, o cuando llegas, haces el cuerpo del bucle, vuelve otra vez a consultar esta condición. Supongo que esto lo entendéis, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, como es la difusión de responsabilidades, no creo que tengáis dudas, pero bueno, yo creo que es bastante básico. Y si tenéis dudas, preguntarme. ¿Ok? Aquí tenemos otro bloque que es secuencial, entonces el next más, y aquí tenemos una condición que dice, si se cumple esto, pues pones que es impar, si no que es par, y entonces aquí esto lo que significa es, en una condición, pues tienes dos caminos, o puedes ir o por aquí, y cuando terminas los dos caminos vuelves otra vez a este bloque y de aquí ya vuelves a la condición. Bueno, pues este es el grafo de control, del flujo de control del programa, ¿vale? Este es un grafo de flujo de control, esto se puede crear automáticamente, no hay que ejecutar el programa, tú puedes ejecutar esto, pero esto lo que te permite, daros cuenta, esto te permite ver un poco que aquí ya tenemos un bucle, tenemos una condición, entonces hay un cierto nivel de complejidad, no muy alto, pero bueno, un nivel de complejidad más o menos mayor que imaginar que fuera un código que fuera todo instrucciones secuenciales una detrás de otra, ¿vale? Entonces, en este caso, la fórmula lo que haces es, haces este grafo, tú defines el grafo y entonces empiezas a contar. Entonces, para contar aquí lo que haces es, cuentas, la E es el número de aristas, la N es el número de nodos y le sumas 2, ¿vale? También os digo, la fórmula original es un poco más compleja porque multiplica 2 por P, donde P es el número de componentes conectados, pero se puede simplificar cuando tienes un único método que entra y sale, como en este caso, se simplifica con que la P es igual a 1 y ya está, ¿vale? Entonces, en este caso, si contamos número de aristas sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 aristas, ¿vale? Entonces tenemos aquí y ponemos 10. Número de nodos sería un nodo, 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, 5 nodos, 6, 7, 8 y 9 nodos. Entonces tendríamos 9 nodos. Entonces sería 10 menos 9, 1 más 2 igual a 3. Vale, esa sería la complejidad ciclomática, ¿vale? Más o menos coincide con en el grafo con el número de regiones que hay en el grafo. Fijaros, tenemos una región aquí, 2 regiones aquí y 3 regiones aquí, que es un poco lo que da una idea de que en este caso, a ver, esto no es un programa muy sencillo. La complejidad ciclomática se dice que si te mueves en el rango entre 1 y 5 o 6 está bien. Hay un límite superior que dicen que si te pasas y llegas a 10, entonces el software es ya muy complejo y es ya mucho más difícil de mantener y se suele mantener por ahí, ¿vale? Pero la idea de esto es que son métricas que se pueden hacer automáticas al código y que pueden dar una idea si estás haciendo un algoritmo que es muy complejo o algo mucho más sencillo, ¿vale? Eso es un poco la complejidad ciclomática. Y entonces, cuanto más complejo sea, pues va a ser más difícil de mantener. ¿Entendéis la idea? O sea, esto es lo que se refiere. O sea, si tú empiezas a hacer un bucle y dentro de ese bucle otro bucle y otro y luego lo anidas y con condiciones y tal, y si ya tienes go-tos para arriba y para abajo, ya eso ya es terrible, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que da a entender esta métrica. ¿Entendisteis esta métrica? Bueno, entiendo que es gracias. Y luego, bueno, ¿por qué puse esto de la complejidad ciclomática? Lo puse, antes de saltar a lo siguiente, lo puse porque este año en la práctica de la asignatura tenéis aquí lo de, o sea, sabéis que tenéis esto de, bueno, esto es lo del año pasado, pero vamos a Radarín N2B. Alguno de vosotros, bueno, vosotros sois del grupo en español.
vamos al ES2B. El ES2B pues será alguno de vosotros, algún equipo, pues tendréis esto de aquí. Habréis visto, seguramente os habrá llamado la atención ya, estas pegatinas que hay aquí en vuestros repositorios de código. Supongo que lo habréis visto. Estas pegatinas, poco a poco os vamos a explicar qué hacen. Seguramente dentro de 2 semanas vamos a empezar a explicaros ya qué hacen estas pegatinas. La primera es un tema de integración continua, ya os lo comentaremos lo que hace. Esto es simplemente para ver que hay unas pruebas que se ejecutan y que si se ejecutan las pruebas el sistema entonces queda en verde. Esto es cobertura de código, que lo voy a comentar justo ahora en la siguiente transparencia, y esto es la calidad de código. Entonces esto de aquí, esto es un sistema que todos tenéis ahí instalado, lo hemos instalado en los repositorios. Si pinchasteis, no sé si alguno le dio por pinchar, pues habréis visto que aquí ya te pone algunos GSUEs, algunas incidencias de algunas cosas que pueden estar bien o mal. Te pone, por ejemplo, ahí un pequeño problema de seguridad que aquí puede haber. Esto está aquí para que lo corrijáis, ¿eh? O sea, esto vosotros podéis pinchar aquí, ver estos GSUEs y aquí te dice, pues, no sé, bueno, habría que verlo. Ahora no quería perder mucho el tiempo, pero mirar esos GSUEs y mirar a ver si los podéis corregir, ¿vale? Pero hay uno también que a lo mejor no os habéis fijado, de estos de duplicación de código, de la cobertura de código, vamos a ver, y hay uno que es la complejidad. Esta parte de la complejidad, es que este año empecé a explicar esto de la complejidad ciclomática porque otros años la gente no se daba cuenta de esto, nadie le prestaba atención, y esto indica, pues eso, el porcentaje de ficheros que son complejos. En este caso es un 0% porque no hay casi código, pero si coges otros proyectos por ahí, vais a ver que a lo mejor empieza a aumentar y empezáis a tener ficheros que ya empiezan a tener más complejidad. Bueno, pues que esa complejidad, que sepáis que se está midiendo con lo de complejidad ciclomática, ¿vale? Si miráis en Codacy y veis a la ayuda, pues ellos tienen unas fórmulas que es la complejidad ciclomática, que estos son, si os dais cuenta, son medidas que están analizando el código de forma estática. Esto es análisis estático de código, y entonces analizan el código de forma estática para ver si es más o menos complejo, ¿vale? Luego, las otras medidas que hay por ahí, también es un poco ya al proceso en sí, el proceso, cómo estáis desarrollando el código, si el código luego es desplegable o no es desplegable, si se puede probar el código bien o no, si es mantenible, ese tipo de cosas. Entonces también aquí, ya digo, el objetivo es tener métricas que sean objetivas, es decir, que no se trata de mirar el repositorio, echar un vistazo y decir, bueno, está bien o está mal, sino que tengamos una valoración objetiva. De hecho, esto que os enseñaba yo de Radarín, estas medidas, estos del sistema de calificación inglés, porque si tú tienes, o sea, el equivalente a sobresaliente sería una A, el notable sería una B, la C es como si fuera un aprobado, y si te pone una D o una E, es que chungo, ¿vale? O sea, que ya tienes algún problema y que no está bien el código, ¿vale? Entonces es una forma objetiva de poder ver el código. Entonces, se pueden medir muchas cosas e intentar llegar a esas medidas objetivas. Pues, por ejemplo, tenemos otra cosa que es la cobertura de código. La cobertura de código es el porcentaje de líneas de código que se están ejecutando durante las pruebas. Entonces, ahora mismo en vuestros repositorios tenéis un porcentaje que es, ¡buah! Esto es muy malo, ¿eh? O sea, un 39% es horrible. Normalmente se suele intentar llegar a un 60%, o bueno, a veces a un 80% sería lo ideal. Pero también os digo que muchas de estas métricas hay que tener un poco de pragmatismo. No se trata de cumplir con las métricas por cumplir, porque a veces hay gente que hace trucos sucios para llegar a 80% de cobertura de código, sino que se trata un poco de que sabiendo que cumples esas métricas, pues tienes una cierta garantía de mejorar, pero no se trata de cumplir por cumplir. Un ejemplo de una métrica que es horrible y que, vamos, está en los anales de las peores métricas que se pueden utilizar, es, por ejemplo, medir el número de líneas de código de un desarrollador. Porque en algunos sitios dices, no, pues vamos a ver cuántas líneas de código hace un desarrollador al día. Eso algún gestor de proyectos lo hace,
pero con mucho cuidado, ¿eh? Porque a veces eso puede ser peor y puede ser perjudicial, porque a veces, o sea, todos sabéis que si se trata de meter líneas de código, cortas y pegas y metes y haces y repite y haces mucha duplicación y puedes hacer que un código pequeñito pues tenga no sé cuántas líneas de código. Eso es horrible, eso no lo hagáis y es un error muy grande. También es verdad que si en una semana el número de líneas de código es cero, eso es que no hiciste nada en toda la semana. Entonces eso sería otro error de alguien que no está trabajando. Entonces a veces hay que buscar ese balance entre métricas que sean útiles pero que no estén midiendo cosas que realmente sean contraproductivas. Y, por ejemplo, lo del medir líneas de código está claro, ya está comprobado de que a veces no es contraproductivo. De hecho, yo algunas de estas cosas que las estoy sacando del libro este de Google, por ejemplo, en Google, una cosa que dicen es que el código es una liability en inglés, y liability significa responsabilidad. Y eso lo que significa es que el código fuente es una responsabilidad mantenerlo y que meter más código fuente a un proyecto lo que puede suponer muchas veces es que perjudique la calidad del proyecto, porque al final tienes que mantener ese código, puede tener nuevos bugs y puedes, entonces por eso a veces la cobertura de código es útil para no meter código sin más, y eso a veces os va a pasar a vosotros, a veces cogéis, metéis código del que no sabéis lo que hace, pero lo visteis, lo copiasteis de Stack Overflow, lo metisteis ahí, pero luego ni se ejecuta en las pruebas ni hace nada. Eso es un error. Eso a veces es un error tan grande como directamente que no tenga esa funcionalidad, ¿vale? Luego hay más métricas aquí, el porcentaje de despliegues con éxito, el tiempo que tarda en desplegarse, las incidencias que tienes dividida entre el número de los errores en despliegue, etcétera. Hay más métricas que se pueden utilizar. Y luego ya para terminar, la última transparencia de este bloque es, a ver, esto ya es una tendencia hacia dónde vamos en la arquitectura del software. También tengo que decir que esto es un poco como una esperanza de que lleguemos ahí, pero a día de hoy no sé si hay muchas empresas que lo estén haciendo, pero esto se basa un poco en decir, bueno, como las arquitecturas del software tienen que evolucionar, cuando hablamos de evolucionar, me refiero también a evolucionar en el sentido como de los seres vivos que han ido evolucionando. Sabéis que a nivel la genética y todo esto es la evolución de las especies, pues han ido, por ejemplo, aquí pongo, esto es un dibujo creo que hizo Darwin de cómo evolucionan las especies, los picos de los pájaros que se van adaptando, pues es un poco parecido a esto, esa metáfora llevada al software. Y el software cada vez tiene que ser un software que vaya evolucionando. Es decir, la arquitectura del software, por ejemplo, de Google ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los diferentes problemas que tienen que ir resolviendo. ¿Vale? Entonces el software, esto lo comentaré más adelante, pero el software es algo que tenéis que ver ya como un sistema vivo que tenéis que un poco ir ajustándolo. Entonces, eso lo digo y encaja con esto de las métricas, porque a veces lo que tienes que hacer es, con estas métricas, por ejemplo, la cobertura de código, la complejidad, todas estas métricas, tienes que tenerlas en cuenta y juntando todas esas métricas te van a generar una función, que es lo que se llama la fitness function, la función de encaje, y cuanto más se aproxime esa función de encaje al objetivo que tú tienes, más va evolucionando la arquitectura de tu software. ¿Vale? Eso es un poco lo que lo que pretendo decir con esta transparencia, que es un poco lo de gestionar los atributos de calidad. Es decir, tú tienes un atributo de calidad, puede ser testabilidad. Entonces, la testabilidad la mides con la cobertura de código. Y entonces, cuanto más cobertura de código, pues más va acercándose la función de caje a lo que tú quieres. ¿Vale? Eso es un poco lo que quiero decir con esta transparencia. Pero digo que esto es un poco más como un objetivo a llegar que algo que realmente se esté haciendo a día de hoy en la realidad en los proyectos de software, por lo menos en los que yo conozco, porque esto es bastante ambicioso, pero es un poco a donde hay que llegar, ¿vale? A lo mejor en Google y tal, pero por ahí es un poco donde se tiende, ¿vale? Y bueno, con esto terminamos este bloque